Bien, buenas tardes, jóvenes. En la clase pasada estábamos hablando acerca de las diferencias entre investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Aquí las tenemos. En investigación cuantitativa son estas y las de investigación cualitativa son estas de acá. Bien, para reflexionar nosotros tenemos esta actividad. No sé si recuerdan cuál es el proceso metodológico de investigación. ¿Para qué sirve el proceso metodológico de investigación? ¿Qué características posee el método cualitativo? ¿Qué aspectos se considera en el método cuantitativo? En tu proyecto de investigación, ¿cuál método va a utilizar? ¿Puede utilizar los dos métodos en la investigación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Estas son las preguntas que hay que responder en relación a nuestra investigación y cómo vamos a ir avanzando. Aquí les presento un orden que debemos de seguir, el diseño de una metodología de investigación, bases de investigación. Para ciencias formales, que en este caso sería una investigación cuantitativa, hay una observación, hay formulación de hipótesis y hay verificación experimental. En nuestro caso, que son de ciencias sociales, tenemos exposición del problema, el plan de trabajo. Ustedes ya tienen planteamiento del problema, no estamos manejando todavía diagnóstico. Si hay una delimitación, que es la que ustedes me están presentando, hay una justificación. Necesitamos sacar lo que es la hipótesis, objetivos, el marco metodológico, que si se acuerdan es lo que vamos a venir trabajando ahorita, esquema, cronograma, métodos, técnicas e instrumentos, investigación documental, investigación de campo, investigación de internet. Estos son los tipos de métodos a los que podemos, de los métodos que podemos llegar a utilizar. Y tenemos exposición de respuestas encontradas, que esta es la parte de nuestro análisis de contenido, como también parte de nuestra conclusión. Entonces, tomemos en cuenta que lo que vamos a estar trabajando para estos días es la hipótesis y los objetivos, que hay que sacarlos. Nosotros ya debemos de tener cubierto esta parte. Bien, aquí lo importante es entonces entender qué es esta parte de hipótesis. Andrea, ¿podrías leer, por favor? Donde dice cómo iniciamos. Así es, por favor. ¿Cómo iniciamos el proceso científico? El conocimiento previo que tenemos no es suficiente para la observación o el descubrimiento de nuevos hechos. Es necesario tener ideas e hipótesis. Continúa. Sin ideas, la naturaleza sería un enorme caos. La ciencia es entonces el conocimiento de las formas en que se relacionan las distintas clases de cosas. Solo con hipótesis es como se pueden investigar algo. Sí, Las hipótesis se proponen como un ordenamiento del tema en forma y método. De ahí que se crea una relación entre la investigación y la teoría, operable con validez y fidelidad. Formular una hipótesis o un conjunto de hipótesis que reflejan la pregunta de investigación es un paso trascendental. La hipótesis se constituye con creatividad, es la respuesta tentativa al problema de investigación. Para formular una hipótesis, la imaginación debe practicar suposiciones para que completen lo conocido. bien, gracias. A ver, aquí algo importante entonces. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les he dicho con respecto a su investigación? Pongan un título tentativo, algo que es lo que queremos investigar. Nosotros ya tenemos una idea. Ahora, esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacer lo que nosotros decimos en hipótesis es, a ver, esto puede ser a lo mejor tal cual lo que es una solución a este problema. Yo propongo que para que ya no existan robos eh, con armas, ¿cierto? En los camiones, no me acuerdo bien más o menos cómo es el problema de sus compañeros. Bueno, para que ya no exista esto, se propone que exista, bueno, que haya más seguridad, al igual que ciertos programas educativos, no sé, X o Z razón. ¿Y de aquí para qué nos sirve esto? ¿Por qué razones pide que sea creativo? Que ustedes mismos digan, bueno, con el uso
de lo que yo he estado viendo y de lo que he estado leyendo, yo propongo esto, o sea, no es como que a lo mejor uno diga, ay, no, estoy imaginándome cosas que no se deben. No, al contrario, está bien. Este tipo de imaginación nos lleva, o de creatividad nos lleva a plantear soluciones a este problema. Ahora, la hipótesis se puede aceptar o se puede rechazar y no está mal que se rechace, sino al contrario, quiere decir que debe de existir otra propuesta que sea mejor aún que la que nosotros hicimos. Entonces, esa es la parte importante de lo que es la cuestión de la hipótesis. Bien, continuamos. Miguel, ¿podrías leer, por favor? En ciencias sociales esto es recurrente. No tenemos laboratorios para probar la hipótesis en un tiempo corto, pero que hay suficientes elementos en la investigación que debemos considerar para darle fuerza y sentido a la selección y respuesta del problema. Determina cómo voy a llegar a los resultados que espero, qué método selecciono. Una hipótesis bien escrita. A. Se expresa en forma declarativa. B. Postula una relación entre variables. C. Refleja una teoría o un cuerpo bibliográfico en el que se basa. D. Es breve y concisa. Y E. Se puede probar. Bien, exacto. Estos son los pasos que debemos de tomar en cuenta y eso va para ustedes, para que ya empiecen a hacer ese ejercicio. Tienen que hacer su hipótesis. Mi hipótesis, ¿qué debe ser? Se expresa de forma declarativa. No es, supongo que puede pasar esto. No, al contrario, es un hecho. La solución a esto es tal y tal y tal cosa. O sea, ustedes tienen que ser como firmes en eso. Nos dice, postula una relación entre variables. ¿Cuál es la relación? Recuerden que nuestras variables, se acuerdan que las sacábamos con los conceptos. Es ir sacando, por ejemplo, la que habíamos comentado acerca del... coméntame tu problema, Miguel, porfas. ¿Cómo, profesor? ¿Cuál era tu problema de investigación? El, ¿Quién sabe cuál era? Ya no me acuerdo, vas a decir. ya Andrea, no. ¿cuál es tu problema de investigación? Andrea. Bien, a ver, en este caso, jóvenes que no tenemos todavía bien hecha esta parte, es esto. Nos está pidiendo una relación entre variables. Supongamos que el problema es uno de sus compañeros que había puesto sobre la drogadicción en jóvenes, ¿no? Entonces tenemos drogadicción es una variable, jóvenes es otra. Entonces, la relación que existe entre variables, tiene que haber una relación entre estas dos dentro de mi hipótesis. ¿Cómo lo voy a decir? No sé, que a lo mejor digamos que esta hipótesis se puede decir la comunicación entre padres de familia soluciona el problema de drogadicción en jóvenes. Ahí se dan cuenta, es declarativa, no estoy diciendo puede solucionar, sino es solución, está en positivo, está de manera declarativa. Ahora, aquí dice, refleja una teoría o un cuerpo bibliográfico en el que se basa. ¿Cuál es el cuerpo bibliográfico? Estamos entendiendo que ya revisamos esta cuestión de la bibliografía, que si se acuerdan también fue una parte de lo que tienen que entregar de actividades. Ya revisamos la teoría que nos están diciendo varios autores acerca de este problema. Y quiere decir que no hay ese tipo de hipótesis, que nadie más lo ha dicho de esa manera o ha propuesto una solución de esa manera. Es breve y concisa. Una hipótesis puede ser de uno o dos renglones y no más. No tiene que ser de una cuartilla. Es muy, muy precisa. Y dice, y se puede probar. ¿Esto cómo se da? A través de ciertos resultados que, bueno, aquí es cuasi experimental, podría decirse,
¿Por qué? Porque a lo mejor uno puede decir, yo propongo que platiquen a lo mejor entre el núcleo familiar, que sería madre, padre de familia, junto con la hija y el hijo que tiene este problema, y a lo mejor ver los resultados que está obteniendo esta propuesta o esta hipótesis que yo estoy proponiendo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. Esto se va a quedar de actividad. Generar su hipótesis debe de estar bien escrita y debe de incluir estas partes. Bien, de ahí la siguiente, por favor. Miguel, ¿podrías leer? Para hacer el planteamiento correcto acerca de la solución de un problema científico, es necesario la formulación de determinaciones o predicción que tiene como punto de partida los conocimientos teóricos y empíricos existentes sobre los hechos y fenómenos que dan origen al problema planteado, marco teórico. Son proposiciones de carácter de llegar a explicar hechos o fenómenos que se caracterizan o identifican en el objeto del conocimiento. Ahí tantito. Te brincaste un renglón. Son proposiciones de carácter afirmativo, en su gran mayoría, que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de estudio. Esto es muy importante. De carácter afirmativo, quiere decir que sí, que va a cumplirse. Y dice que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar. Tenemos que explicar el porqué de este problema o el fenómeno que está pasando, que caracteriza o identifica el objeto de conocimiento, lo que nosotros queremos llegar a investigar. Bien, aquí nos está diciendo algo muy importante. Dice, una hipótesis es una suposición científicamente fundamentada. O sea, yo ya leí, ya hice mi revisión bibliográfica, y ya sé a través de esto cómo puedo formular esta hipótesis. De todo lo que ya leí, recuerden que por eso tenían que leer de 5 a 6 artículos en relación a su problema de investigación. Dice, tiene que ser novedosa acerca de las relaciones y nexos existentes de los elementos que conforman el objeto de estudio y mediante la cual se le da solución al problema de investigación y que constituye lo esencial del modelo teórico concebido. Aquí es muy importante. Recuerden, da una solución al problema. Mi hipótesis va a dar una solución y vamos a ver si es cierto o no. Aquí, esta parte que se pueda probar o no va a depender mucho del tipo de método que vamos a utilizar, pero sí debemos de incluir estos 4 puntos. Debe de ser muy importante que ustedes los incluyan. Bien, cualquier duda, aquí tenemos esta bibliografía para que ustedes lo puedan revisar. Y de ahí voy a dejar de compartir, jóvenes, y voy a detener la grabación.